Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante. Pueden tomar su lugar, por favor. Y le he puesto por título: ¿cuál es tu gigante? Digan conmigo: ¿cuál es tu gigante? Puede preguntarle a la persona que tiene a su lado: ¿cuál es tu gigante? Es muy interesante esta pregunta porque muchos de nosotros en algún momento de la vida vamos a enfrentar aflicción, dificultad, y esta se presentará delante de nosotros con la forma de un gigante. Y tenemos que aprender a identificar nuestro gigante para poder tomar de la palabra de Dios los recursos para poderle vencer. Amén. Así que le ruego por favor que abra su Biblia. Vamos juntos a la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. A nuestros hermanos que están viéndonos desde casa, en cuanto usted tenga la cita puede compartir la publicación para que sus contactos puedan participar también de este mensaje que es de Dios a su corazón. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Qué poderoso pasaje. Dice la Escritura: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Déjeme decirle que hoy vivimos en un tiempo muy especial de la historia de la humanidad y del desarrollo de la historia de la iglesia. Pienso que hoy estamos enfrentando desafíos y circunstancias no pequeños, pero al mismo tiempo de gran importancia, que si no atendemos a la acción que nos requiere e implica, como iglesia no podremos resistir y avanzar a fin de establecer el reino de los cielos en el ámbito en el cual Dios nos ha colocado. Recuerde, amada iglesia, que Dios nos ha colocado en un ámbito con un propósito. Y el propósito es que nosotros seamos un factor de transformación en la vida de aquellos que nos rodean. Dios nos ha comisionado para que seamos colaboradores de Él en el extendimiento de su reino, y que seamos como esa levadura que todo aquello que toca transforma. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Dígalo conmigo: yo soy un embajador del reino de los cielos. Yo soy un colaborador de Dios en el extendimiento de su reino. Es importante destacar una frase que considero sumamente cierta, y esta frase dice así: nadie puede dar lo que no tiene. Y de acuerdo a esta expresión, creo que el pasaje bíblico que acabamos de leer toma un significado muy grande para nosotros, la iglesia. Creo firmemente que en este tiempo la palabra del Señor que leímos al principio nos habla sobre una verdad que deberíamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y es que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Pero no solamente eso, sino que también establece el principio a través del cual tú y yo podemos vencer, y este es nuestra fe. Si nosotros hemos nacido de Dios, podemos vencer al mundo. Pero no vamos a poder vencer al mundo si no desarrollamos nuestra fe, si no consolidamos los principios y las convicciones que deberían de regir nuestro estilo de vida. Lamentablemente, como se los he expresado en otras ocasiones, pienso que muchos cristianos no están tomando en serio su desarrollo y avance espiritual. Creo que para muchos su crecimiento y madurez espiritual ha dejado de ser prioridad para convertirse en algo opcional. Cuando venimos al Señor y comenzamos a experimentar nuestro primer amor, estoy seguro que si usted verdaderamente nació de nuevo, agradar a Dios era su prioridad. No había distancias,
No había ocupaciones, no había responsabilidades, no había nada que pudiera interponerse entre Dios y nosotros. Cuando el amor se torna frío, entonces los obstáculos comienzan a ser cada vez más grandes. Y entonces ya es el trabajo, entonces ya son las responsabilidades, entonces ya son los compromisos sociales. Y vamos dejando nuestro crecimiento y madurez espiritual como algo opcional en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado de ser prioridad para nosotros. Y usted lo puede ver en muchos creyentes con los cuales usted convive, que no necesariamente son su familia, amigos quizá, vecinos posiblemente, que también pueden llevar ellos una Biblia bajo el brazo, pero usted puede identificar cuando una persona está perdiendo su primer amor. Y ya no es la misma pasión que en un principio. Y es lamentable, amados hermanos, cuando nosotros convertimos de algo que debería ser para nuestra vida prioritario en algo opcional. Pienso que cuando tratamos nuestra vida espiritual sin darle la importancia que ésta requiere, es porque muy en el fondo de nuestro corazón estamos menospreciando la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque posiblemente no estamos viendo las cosas que quisiéramos. Pero ¿cómo esperas cosechar donde no estás sembrando? ¿Cómo es que queremos un avivamiento personal si no estamos disciplinándonos en la oración, si no estamos buscando más a Dios a través de su palabra, si no estamos teniendo más comunión los unos con los otros? Muchas personas se decepcionan de Dios sin darse cuenta que no hicieron ni siquiera lo mínimo necesario para poder atraer aquello que deseaban. Recordemos que el que siembra escasamente cosecha. Y yo creo que este es un buen día para reflexionar sobre el hecho de en qué lugar está nuestro crecimiento y madurez espiritual en lo más íntimo del corazón. ¿Es prioridad o es algo opcional? Sin duda creo que cualquiera de nosotros, escuche bien, podría argumentar el por qué no ha logrado conquistar aquello que Dios le ordenó poseer. Fácil. Es que Dios, tengo mucho trabajo. Es que Dios, soy débil. Es que Dios, soy demasiado joven. Es que Dios, no tengo los recursos. Y podríamos escondernos detrás de un sinfín de pretextos para tratar de justificar el por qué no hemos logrado conquistar aquello que Dios nos ordenó poseer. Pero algo que quiero que tengamos presente es que el reino de los cielos exige de nosotros resultados. Más allá que en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier relación que tú te encuentres involucrado, el reino de los cielos exige de ti resultados. El profeta Juan el Bautista lo expresa de esta manera tan poética y tan amorosa. Él dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo creyente que no da resultados es cortado y echado al fuego. ¿Estamos dando fruto para la gloria de Dios? ¿Estamos avanzando en nuestro caminar cristiano? ¿O simplemente nos estamos abrigando bajo la creencia de que practicar una religión nos hace aceptos delante de Dios? ¿Sabe? El reino de los cielos exige de cada uno de nosotros fruto. Dios no está esperando escuchar de ti argumentos del por qué no hemos hecho aquello que nos ordenó hacer. No hay argumento delante de Dios. Por una vez en su vida, imagínese usted delante del trono de Dios, frente a aquel cuyas cosas están desnudas delante de sus ojos. ¿Y qué pretexto puede ser válido delante de aquel que conoce todas las cosas?
Escuche esto. Justificarse es válido para los que simpatizan con Dios, pero a los que amamos a Dios, lo que Dios nos pide lo consideramos un deber, una obligación y un privilegio. Espera de quien simpatiza con Dios una justificación del por qué no ha hecho lo que Dios le ordenó hacer. Pero no lo esperes de alguien que está locamente enamorado de Él. Quien está realmente cautivado por Dios, quien está conectado con Dios, no está buscando la forma en la cual justificarse, está buscando la forma en la cual obedecer a Dios. ¿De qué manera yo puedo cumplir con aquello que Dios quiere que yo haga? Por eso es que me atrevo a decir que para aquellos que amamos a Dios, lo que Dios nos pide lo consideramos un deber, una obligación y un privilegio. Es por esto que considero que como hijos de Dios debemos de estar alertas y buscar agradar a Dios en todo, caminar a su lado y movernos según su determinación. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que como está escrito, el reino de los cielos enfrenta constantemente oposición. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, verso 12 lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Me encanta esa expresión, desde los días de Juan el Bautista, porque si usted presta atención al texto sagrado, Jesús no está diciendo de un tiempo breve para acá. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, y de hecho lo argumenta en otro pasaje de la Escritura, es que la ley y los profetas son hasta Juan. Entonces, lo que podría decir en síntesis, en mi versión, respecto de las palabras de Jesús, es desde el principio en el que fue revelada la verdad de Dios para el hombre, hasta este día, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así que la oposición para el reino de los cielos no es algo nuevo. Noé enfrentó oposición. Elías enfrentó oposición. Abel enfrentó oposición. Abraham enfrentó oposición. Ezequiel enfrentó oposición. Por eso es que esa expresión, desde los días de Juan el Bautista, no habla del tiempo presente en el cual Jesús está posicionado históricamente, sino que refiere a todo lo que implica y representa Juan el Bautista. La ley y los profetas son hasta Juan. Entonces, desde el principio, el reino de los cielos en este mundo ha enfrentado oposición. En esta expresión, el Señor Jesucristo nos muestra cuáles son las circunstancias que han rodeado al reino de los cielos desde el principio. Y hoy, 2000 años después de que esas palabras fueron expresadas, la realidad continúa siendo la misma. El reino de los cielos está enfrentando oposición. Y a nosotros como pueblo de Dios esto no debería de sorprendernos. Deberíamos, amados hermanos, de tener una visión clara y una convicción firme de aquello que en medio de estas circunstancias nos compete a nosotros hacer. Note el pasaje. El Señor Jesucristo no está enfatizando sobre la oposición que desde siempre el reino de los cielos ha enfrentado. Su énfasis está en que el reino de los cielos ha venido avanzando sin importar cuánta adversidad pueda encontrar a su paso.
En este pasaje el Señor Jesucristo menciona la adversidad como algo cotidiano en el ámbito del reino. Sin embargo, una constante en el reino es que como dice la Escritura, no deja de avanzar. Y para que nosotros podamos avanzar en la dirección y al ritmo del reino, esto es bien importante, en la dirección y al ritmo del reino, necesitamos esforzarnos. Porque solamente los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Si nosotros nos aferramos al reino de los cielos, vamos a poder superar cualquier obstáculo que pudiera interponerse entre el propósito de Dios al cual fuimos llamados y nosotros. Imagínese que usted va en una carretera y de pronto se encuentra con una roca a su paso. Esa roca es para usted ya un obstáculo para poder avanzar. Pero necesitamos, amados hermanos, entender que si nosotros nos aferramos a la palabra que el Señor nos ha dado, vamos a poder superar cualquier obstáculo que pudiera interponerse entre nosotros y el propósito de Dios. Cuando tú tienes una fe debilitada, cuando has perdido tu primer amor, cuando tu crecimiento y madurez espiritual se tornan en algo opcional en tu vida, ese obstáculo es suficiente para detenerte. Y entonces ya no estás viendo el propósito de Dios al cual fuiste llamado. Te estás simplemente limitando a ver la circunstancia que en este momento te está deteniendo. Puede ser tu salud, puede ser un problema familiar, puede ser un problema financiero, puede ser una situación cualesquiera. Pero mira, es importante que consideremos lo que tenemos escrito en la pantalla. Cuando el Señor Jesucristo expresó que en este mundo enfrentaríamos aflicción, no solo se refería a las circunstancias externas que en determinados momentos pudieran llegar a nuestra vida. También apuntaba a los obstáculos internos que muchas veces no hemos podido superar porque nos ha faltado la fe y el compromiso necesario. Y que como resultado de no poderlos vencer, no hemos disfrutado de un nivel más alto de gloria. En la medida que tú te aproximas hacia el propósito de Dios para tu vida, en esa medida Dios te va dotando de un mayor nivel de gloria. Cuando tú tienes una fe debilitada y no es tu prioridad avanzar en el Señor, cualquier obstáculo te va a privar de esa gloria. Y muchas veces esos obstáculos o esas aflicciones no siempre estarán relacionadas con algo que externamente a nosotros sucede. A veces esos obstáculos inamovibles que no hemos podido conquistar están dentro de nosotros. Están en nuestro corazón. Y de ahí surge una pregunta obligada. ¿Estamos viviendo nuestro cristianismo en plenitud? Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Realmente estamos experimentando ese nivel de gracia, de bendición? ¿Cuántas áreas de nuestra vida están aún oscuras, secas, abandonadas, sin disfrutar de aquello que Dios ha dispuesto para nosotros? Qué hermoso sería que de una forma integral, completa y absoluta disfrutásemos de la vida abundante que de Cristo procede. Pero muchos de nosotros no queremos compromiso. Y lo que hacemos es mantenernos a distancia de todo lo que el reino de los cielos pudiera demandar de nuestra vida, pensando que haciendo caso omiso o ignorando las palabras del Señor, podremos justificarnos delante de Dios. Amados hermanos, a través de la Escritura yo encuentro un pasaje que me parece que a través de él Dios desea hablar a nuestra vida. Y pienso que si lo aplicamos de manera correcta, nuestra fe se fortalecerá y podremos vencer toda obra de las tinieblas que se haya arraigado en nuestra vida y que por causa de ella no hemos podido
avanzar. Y este pasaje de la Escritura es primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40. Este pasaje nos dice muchísimo y nos conecta a la esencia del mensaje de esta noche. En este pasaje el contexto es la pelea entre David y Goliat. Pero quiero que preste mucha atención a este verso 40. Porque David, antes de enfrentar a Goliat, dice la Escritura que tomó su bastón. Diga conmigo, tomó su bastón. Una vez más, tomó su bastón. Segundo, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. David no es impulsivo, David es un estratega y sabe que para poder vencer al enemigo debes de tener lo necesario para poder resistir y trascender en esa confrontación. Entonces es importante que consideremos lo siguiente. De acuerdo al contexto bíblico, podemos darnos cuenta que David enfrentó a Goliat, y de la misma manera hoy muchos creyentes están enfrentando diferentes gigantes, en los cuales lamentablemente algunos han obtenido ventaja sometiendo al cristiano, y en otros casos les han marcado fronteras. Sí, pareciera irónico, pero hay gigantes en nuestra vida que nos han marcado fronteras. Hasta aquí llegaste. No puedes pasar de esa línea. Y muchas veces quisiéramos hacer más para Dios, pero mis circunstancias no me lo permiten. Tenemos una frontera. A veces quisiéramos mejorar en determinadas áreas de nuestra vida, pero no hemos logrado vencer al gigante. Pienso que si entendemos lo que David hizo antes de enfrentar a Goliat, podremos tener los elementos que nos permitan vencer sobre el gigante que busque someternos. Considere lo siguiente. Dice la Escritura que David tomó su bastón. Diga conmigo, tomó su bastón. Esto es algo muy importante porque en el contexto bíblico, David es un pastor de ovejas. Y me encanta la forma en la cual en el Salmo 23, David expresa lo que para él representa el bastón. Y él dice, tu vara de pastor me reconforta. El bastón representa el poder de Dios y su autoridad, la cual cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, provoca en nuestro espíritu aliento y esperanza. De esta forma es que David, para enfrentar a su gigante, nos muestra que necesitamos afirmar nuestra fe en el Señor. Y tal y como lo declara Efesios capítulo 6, verso 10, cheque nada más lo que dice la Escritura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, amados hermanos, apóyense en el Señor, porque su vara de pastor los reconforta. Cuando nosotros nos afirmamos en el Señor, tal y como hizo David, tomó su bastón. Una vez que nuestra convicción en que Dios, que todo lo puede, nos respalda, lo segundo que tenemos que hacer antes de enfrentar a nuestro gigante es buscar el recurso que necesitamos en la presencia de Dios. David corrió hacia el río a escoger 5 piedras lisas. Eso es algo muy importante, porque si nosotros entendemos la verdad, podremos descubrir
que esas piedras que fueron útiles para el propósito de David, lo fueron porque estaban dentro del río, expuestas a la corriente del río. Si tú quieres ser útil a los propósitos de Dios, te tienes que mojar. No podemos ser útiles a los propósitos de Dios estando a la distancia del mover del Espíritu Santo. Mientras más te adentras en lo que Dios quiere para tu vida, comienzas a descubrir cuántas asperezas hay dentro de ti y qué cosas necesitas que Dios cambie en tu interior. Y en la medida que tú eres dócil a la voz del Espíritu Santo, en esa medida también comienzas a ser útil. ¿Cuántos creyentes no se han mojado jamás? Piensan que son cristianos porque un día hicieron una oración de fe, pero no están involucrados en el mover del Espíritu Santo. Y si tú no estás expuesto a la corriente del Espíritu Santo, tus asperezas continúan en tu corazón. Te aseguro que David, aunque escogió 5 piedras lisas, no fue las únicas que agarró. Agarró muchísimas más. Y entonces tomó una y dijo, la pesó, la observó y dijo, no, esta no está lista. Tomó otra, esta sí. La guardó en su bolsa de pastor. Tomó otra, no, está demasiado pesada. Y las iba escogiendo. Por eso dice la Escritura que él escogió 5 piedras lisas y las guardó en su bolsa de pastor. Si nosotros queremos ser útiles a los propósitos de Dios, necesitamos adentrarnos en la corriente, en el mover, en el fluir del Espíritu Santo. Ahora bien, como lo he mencionado en otras ocasiones, David toma 5 piedras, lo cual en la primera instancia representa la gracia. 5 representa la gracia en la Biblia. Gracia que obtenemos en la presencia de Dios, el río, para poder vencer sobre cualquier circunstancia que pudiéramos nosotros enfrentar. Ahora, en segunda instancia, David toma 5 piedras para de forma profética hablarnos sobre el efecto que puede tener tu vida si eres dirigido por Dios. ¿Por qué 5 y no 10? ¿Por qué 5 y no 3? Porque así lo dirigió Dios. ¿Y qué había en la mente de Dios que David ignoraba? Que durante su vida enfrentaría 5 gigantes y los 5 caerían por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba a punto de morir Eliseo? Llega el rey y le dice: Padre mío, carro de Israel y su fuerza conductora, hazme un paro, los sirios me van a conquistar. Y ahí se levanta Eliseo y se va, abre la ventana que da al oriente, dispara una flecha y dispara la flecha y dice: flecha victoriosa del Señor. Ahora toma un puñado de flechas y golpea el piso. Y aquel empieza: 1, 2, 3. Y se dice: ¿me levantaste de la cama para dar 3 golpes? Por cuanto solo has dado 3 golpes, solo 3 veces vencerás a los sirios. Tú eres quien le pone el límite a la operación de la gracia de Dios en tu vida. ¿Por qué 5 y no 10? Porque la mente de Dios gobernaba en la mente de David. Estaban tan conectados que Dios le dijo a David
una más. Y él era dócil. ¿Cuántas veces no somos dóciles a la voz del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo desde las 5 de la tarde comienza a decirte: prepárate, quiero que vayas hoy a la reunión. Ay, Señor, ¿en serio? No. Tú debes de ser el diablo. Te reprendo, Satanás. Y el Señor te vuelve a decir: quiero que hoy vayas a la reunión. O el Señor te ha estado diciendo cosas a tu corazón y tú estás resistiendo a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué lo resistimos? Porque no estamos conectados. David era dócil a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tenía que darle una expresión grave de la voz de Dios como si fuera un trueno. ¡Una más! No, le hablaba al corazón y le decía: escoge otra. David ya tenía 2, él ya sabía que con una podía darle. Una más. Y la recogió y la guardó. Una más. Yo no entiendo, pero tú eres el que ordenas. La quinta. Señor, David se preguntaba: ¿acaso voy a fallar? Y me viene a la mente la expresión de Jesús cuando le dice a Pedro: tú no entiendes lo que hago ahora, pero mañana lo entenderás. Habrá cosas a las cuales el Espíritu Santo te guíe y no entiendas por qué lo está haciendo así, pero Él sí. Y si eres dócil a la voz del Espíritu Santo, mañana Dios te va a sorprender. David sabía caminar con el Espíritu y eso le permitió ser un instrumento para poder vencer y establecer el reino de los cielos en el ámbito donde fue colocado. Ahora consideremos 5 piedras lisas. La gracia de Dios a la cual tenemos acceso por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos faculta para poder vencer sobre toda fuerza del enemigo que de alguna manera haya logrado someter nuestra vida, garantizándonos la victoria si nosotros nos atrevemos a pelear. David podría haber tenido las mejores 5 piedras lisas en su bolsa. David habría podido tener la gracia de Dios para vencer a Goliat, pero nada de eso hubiera sucedido si David no se hubiera atrevido a pelear. Imagínense, David tiene ya sus 5 piedras lisas, Dios susurrándole al oído y diciéndole: te lo voy a entregar y le vas a cortar su cabeza. Y si no, ay no, mejor aquí corrió que aquí quedó. ¿Hubiera visto la gran victoria que le proveyó a Israel? No. Algunos cristianos no están viendo la gran victoria que Dios tiene preparadas para sus vidas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pelear, a esforzarse, a comprometerse, a abrazar el reino de los cielos. El reino de los cielos desde el principio está sufriendo adversidad, oposición. Pero algo que caracteriza al reino es que es imparable. Pero tú no. Tú puedes ser detenido por un obstáculo si tu fe no está firme en Cristo y si no estás atento a las direcciones y a la guianza del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura: y solo los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. ¿Entendemos? Entonces, esas 5 piedras lisas responden a la gracia de Dios que hay sobre nuestra vida gracias al sacrificio de Jesucristo y que nos faculta para poder vencer sobre toda fuerza del enemigo que de alguna manera hayan logrado someter nuestra vida. Ahora bien, considero importante conocer cuáles fueron los gigantes que a lo largo de su vida David y sus valientes vencieron.
Esta información la considero de suma importancia, ya que sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos estado bajo el dominio de algunos de ellos. Tremendo. Te presento lo que la mente de Dios sabía y la mente de David ignoraba. Pero gracias a que David era dócil a la voz del Espíritu Santo, pudo alcanzar el propósito de Dios. 5 piedras, 5 gigantes. Y ahí están sus nombres: Goliat, Sipai, Lahmi. A ese yo le puse nombre, el 6 dedos. Isvibenov. Vamos para allá. Esto está muy cool. Quien diga que leer la Biblia le aburre es porque no la lee con el corazón. Pero si usted comparte el corazón del Espíritu Santo, usted va a comenzar a descubrir una pasión por la Escritura impresionante. El primer gigante que cayó bajo el liderazgo de David, la primer piedra que David utilizó para vencer un gigante, se empleó con Goliat. Diga conmigo, Goliat. La historia de Goliat la encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahora, ¿qué significa Goliat? Goliat viene de una raíz hebrea que significa, escuche bien, el que vive peregrinando, el que vagabundea, aquel que no tiene sentido de pertenencia, aquel que se mueve en orfandad, no tiene una identidad espiritual a la cual arraigarse. Tremenda cosa. Ahora, ¿qué hace este espíritu? Este gigante tiene el poder de debilitar nuestra fe y reducir nuestra adoración y expresión espiritual a nada. Cuando tú estás enfrentando un Goliat, es decir, cuando un espíritu de orfandad comienza a tocar a la puerta de tu corazón y tú permites que ese espíritu de orfandad, de falta de definición, de arraigo en una identidad espiritual, gobierne sobre de ti, comienza a mermar tu fe y a neutralizar tu capacidad de conexión y adoración. ¿Por qué creen ustedes que Goliat salía a intimidar en 2 horarios al pueblo de Israel? Salía por la mañana y salía por la tarde, precisamente en el horario en el cual el pueblo de Israel y el ejército de Dios debían adorar. A causa de Goliat se cancelaba el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, porque el pueblo tenía miedo, porque el ejército estaba atemorizado. Cuando tú no tienes una identidad espiritual, cuando no tienes un arraigo espiritual, andas siendo manipulado por Goliat. Tú puedes ir a cualquier iglesia, no tienes que echar raíces en ninguna. Tú dile pastor a todos, no importa. Tu capacidad de conexión con el cielo a causa de tu carente identidad te limita para poder adorar. Elías lo deja bien claro. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre 2 pensamientos? El Señor Jesucristo lo expresa de una forma mucho más clara. Nadie puede servir a 2 señores. Si no estamos firmemente arraigados en Cristo y echamos raíces en Él y determinamos en nuestra mente y corazón de quién somos, vamos a enfrentar a este gigante. Este gigante que te hace deambular en el mundo espiritual sin echar raíces. ¿Cuánta gente en esta pandemia lamentablemente está así? Deambulando,
Porque han perdido su sentido de identidad. Israel dejó de adorar, de poner su confianza en el Señor, y eso neutralizó su fe. El segundo gigante, Sipai. Acompáñenme a Primero de Crónicas, capítulo 20. Primero de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer el verso 4, solo el verso 4. Dice la escritura así: después de esto, hubo una batalla contra los filisteos en Geser. Fue en esa ocasión cuando Sibecai, el Husatita, mató a Sipai, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Sipai es un gigante que cae bajo el liderazgo de David. Esa es la segunda piedra. Su nombre significa umbral, el que da acceso, el que controla. Muchas veces como creyentes hemos enfrentado a este gigante y no hemos podido vencerlo. Y algo que puede identificar a aquel que ha sido vencido es porque muchas veces siente que está avanzando en el Señor y de repente su corazón, su mente, su mundo se descomponen y pierden toda motivación para perseverar en lo que estaban buscando. Estás enfrentando a Sipai. Te has convertido en un creyente de doble ánimo, porque Sipai te está cerrando el paso. Y entonces, para el 1 de enero dijiste: este año sí leo toda la Biblia. Y desde el 30 comenzaste a preguntarle al pastor: ¿qué vamos a leer en enero? ¿Qué vamos a leer en enero? Y llegó el 6 de enero y no, yo creo que mejor leo la Biblia para el 2022. ¿Se da cuenta? Decimos: ahora sí, le voy a echar ganas a congregarme, le voy a echar ganas con mis disciplinas cristianas. Y a los 15 días, ya otra vez estás igual que antes de proponértelo. ¿Por qué? Sipai te está saliendo al encuentro, pero tienes la gracia de Dios para matarlo. Tercer gigante, Lahmi. 1 de Crónicas 25. Siguiente verso. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Lahmi viene de una raíz hebrea que significa mi pan. Mi pan, mi pan, mi bolillo, mi pan. ¿Y eso qué? Este gigante apunta a espíritus inmundos que buscarán controlarte, estableciendo en ti conceptos equivocados, en los cuales el egoísmo se arraiga en tu corazón, convirtiéndote en el centro de tu propia existencia, empujándote en la dirección en la que tú eres el primero. Primero es lo que tú quieres, primero es lo que tú necesitas y primero es lo que tú deseas. ¿Qué dice la Escritura? Amados hermanos, no busquen solo sus propios intereses, también los de los demás. Amplíen su visión. ¿Qué es lo que hace Lahmi? Que te sientas el centro del universo y que creas que todo en torno a ti debe solamente de beneficiarte a ti. ¿Por qué voy a dar para el proyecto de la iglesia? A mí me hace falta. ¿Por qué voy a participar de esta o de esta otra actividad? Sí,
También necesito mi tiempo. Oye, ¿y por qué no sirves? Porque yo necesito también descansar. Hay personas que creen que todos los que sirven dentro de la iglesia son una bola de holgazanes flojos que no tienen nada que hacer. Deberían de darse cuenta que la gente que sirve dentro de una iglesia es porque ama mucho. Y si ama mucho es porque sus muchos pecados les han sido perdonados. No porque sea gente que no tiene cosas que hacer. Sacrificamos muchas cosas por servir. Pero hay gente que tiene esa idea. Sirven porque son unos vagos. ¿Tú por qué no sirves? Porque llevo promedio de 10. ¿En serio? Por favor. Hemos perdido la pasión, hemos perdido el enfoque. LAGMI te está controlando. Y como esa piedra en el camino, te enseñó que tu destino eras tú. Primero tú, después tú y al final tú. Primero yo, después lo que quiero, después lo que necesito y después lo que deseo. Yo. Y no estoy para nadie más. Y si el pastor llama a vigilia, pues que se desvele él y su grupito de siempre. Y si el pastor convoca a tal o cual actividad, pues que lo hagan los otros. Yo estoy ocupado. Entonces a todos nos sobra el tiempo. Como mencionaba, el concepto que tienes de quienes sirven dentro de una iglesia es que somos un montón de vagos. LAGMI tomando control de una vida. ¿Cómo una persona que está sometida por LAGMI puede edificar el reino si solo piensa en sí mismo? ¿Puede ser un colaborador en el extendimiento del reino de los cielos? ¿Un socio de Dios? No. Hay testimonios muy fuertes y quiero contarles un testimonio de donde operaba muy fuerte este espíritu de LAGMI. Y este espíritu de LAGMI operaba bien fuerte cuando mi papá pastoreaba este lugar. Hace aproximadamente, supongamos que a la mitad de su pastorado, después el pastorado de mi hermano, son 37 años y 13 míos, 40 años. Hace 40 años en este lugar había miembros de la congregación que, viendo a su pastor con su esposa depender solo de la obra de Dios y tener 4 pequeñitos, expresaban lo siguiente: de dar de diezmo un huevo, mejor me lo como yo. Y sabes que Dios no falla a sus principios. Y esa gente que era gobernada por LAGMI, al paso de los años, jamás prosperaron. Vivieron siempre en la miseria y en la escasez. Si tú no te asocias con el reino de los cielos, no esperes que el reino de los cielos te financie lo que deseas. Cuando yo expreso, me voy a comprar un carro nuevo, no es porque tenga ya el dinero, es porque sé que soy un socio del reino de los cielos. Soy un socio de Dios. Y como somos socios, le digo, presta. A veces me responde sí, a veces me dice no. Pero mi corazón no le ama por lo que Él me pueda dar, le ama por lo que Él es para mí. Y ser su socio es mi más grande privilegio. Porque en estos 13 años de pastor
Y en mis 25 años de caminar con Jesús, siempre Él ha estado en primer lugar en mi vida. Pero ¿qué hay de usted? ¿Usted es primero? Primero yo, después yo y al final yo. Lagmi, te salió al frente y no lo has podido vencer, pero tienes la unción de Dios para matarlo. Dice la Escritura que el Hanán, hijo de Yair, mató a Lagmi. La tercera piedra que David tenía en su bolsa. Luego viene 6 dedos, digan conmigo 6 dedos. En 1 de Crónicas 20, verso 6, dice la Escritura: hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas. Pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. La cuarta piedra mató a 6 dedos. Ahora, me impresiona algo que es muy interesante. La Biblia no me da su nombre, pero algo mejor que eso, me lo describe. 6 dedos en sus manos y en sus pies. Manos, símbolo de las obras. Pies, símbolo de tu diario vivir. Entonces, 6 dedos obedece a un espíritu que busca establecer su gobierno en tu vida, arrastrándote hacia conductas mundanas e inmorales, y que muchas veces menospreciamos porque consideramos que su influencia en nuestra vida no es demasiado peligrosa. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Que cataloga el pecado, lo jerarquiza. Y es ahí donde 6 dedos se vale de tu ignorancia o de tu necedad para comenzar a seducirte. Hay personas que dicen: bueno, yo no estoy cometiendo inmoralidad sexual, yo no soy un adúltero. 2 cervezas y un poco de perreo no le hace daño a nadie. Si le ofendí, examine qué quiere decirle el Espíritu Santo, qué quiere hablarte el Espíritu Santo. Porque tal vez te justificas en que no tienes un estilo de vida inmoral. Y como aquel fariseo diciendo: gracias Dios porque no soy adúltero como este que tengo aquí a mi lado. Pero hay cosas que estás permitiendo en tu vida y que te están arrastrando al mundo. Hoy fue bien tremenda mi experiencia en un autolavado. Llegué al autolavado y un negocio al lado del autolavado tenía canciones cristianas en un ritmo como si fuera de ska, pero la propietaria estaba cante y cante y quiero ver tu gloria, y órale, yo nunca había escuchado esas alabanzas. Le dijo a sus 2 hijos, 2 niños, uno como de 11 y el otro como de 12, que iba a recoger material. Alcancé a escuchar, se subió a su motoneta y se fue. En cuanto la mamá dio la vuelta a la calle, ellos comenzaron a poner reggaetón y sacando unos pasos que dije: ¿qué onda? Que así danzaran en la iglesia me llenaría de gozo, pero llegan a la iglesia y parecen témpanos de hielo, ya ni se mueven. O te regaña Dios, te pega, no hay gozo, no hay alegría. 5 minutos tardó su mamá en volver y cuando regresó ya estaba ese lugar, cuando se estacionó ya estaba esa bocina
apagada y sentaditos. ¿Hasta dónde está controlando tu conducta y tu vida 6 dedos? Porque mientras que continuemos catalogando y jerarquizando el pecado, seremos como aquellos que, teniendo a una mujer pecadora al centro, ya habían escogido su piedra. Y Jesús tuvo que recordarles en qué ellos habían fallado. Quien de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la Escritura que desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron a decir: ya nos exhibiste. ¿Ah? Y se fueron. Y entonces Jesús se acerca a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie. Pues ni yo te condeno. Tienes la gracia para matar a 6 dedos. Un estilo de vida que, aunque no te esté sumergiendo en lo más vil del pecado, con que te salpique, te está contaminando. Así que tienes la capacidad para matarlo. Dice la Escritura que en el verso 7, que 6 dedos se puso a desafiar a los israelitas. Pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. ¡Pum! La cuarta piedra. Y la última piedra, 5. La quinta piedra que David escogió de ese río. David no entendía por qué 5, pero era dócil a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo: una más, una más, una más, una más. No te canses, una más. Y cuando tuvo 5, la voz del Espíritu cesó y él sabía que tenía que guardarlas en su bolsa de pastor. Ya cayeron 4 gigantes y en la bolsa queda una piedra, y hay un gigante que David tendrá que enfrentar en su gobierno, en su reinado, y ese gigante se llama Isbi-Benob. En segundo libro de Samuel, acompáñeme allá, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos del 15 al 17, encontramos el relato donde entra a escena Isbi-Benob. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado. Lea conmigo esto y subráyelo en su Biblia. Pero David se quedó agotado. Una vez más, pero David se quedó agotado. David se cansó, David se cansó, David se cansó. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Diga conmigo: David se cansó. David se cansó. El nombre de Isbi-Benob viene de una raíz hebrea que significa morador de lugares altos. Isbi-Benob es aquel que mora en las alturas. Y esto nos habla de cómo muchas veces la arrogancia, el orgullo y el sentirnos autosuficientes nos puede colocar en una posición de peligro. David decidió enfrentar a este gigante solo, y esto produjo cansancio en el rey, a tal grado de que ese gigante estuvo a punto de matarlo. Escuche bien, ¿cuántas veces
Nos estamos exponiendo a la influencia de Isbibenov al no considerar la importancia que tiene el caminar como un solo cuerpo. Lamentablemente, bajo el pretexto o experiencia que sea, decidimos aislarnos y separarnos de nuestros hermanos en la fe. Muchos de nosotros estamos enfrentando a Isbibenov, y cuando él logra controlar nuestra vida y someternos, comenzamos a aislarnos de los demás. ¿Por qué? Porque tal vez tuve una experiencia dolorosa, porque posiblemente estoy justificándome de algo que no quiero hacer. Pero la raíz que está detrás de tu separación del cuerpo de Cristo opera en el principio que gobierna este gigante. La iglesia de Jesucristo no fue constituida ni diseñada para que hubiese llaneros solitarios. Somos un solo cuerpo en Cristo y tenemos que aprender a movernos en unidad. Cuando nosotros decidimos aislarnos y separarnos de nuestros hermanos en la fe, podemos darnos cuenta que hay una operación espiritual detrás de nuestra decisión, y es el espíritu de Isbibenov diciéndonos: tú solo puedes, tú no necesitas de los demás. Abre tu Biblia y ahí Dios te va a hablar. Dobla tus rodillas y tú puedes orar. ¿Para qué necesitas de los demás? David cayó en ese error al no considerarse ya consumido por los años. Posiblemente David para este periodo no es el anciano que ya no entra en calor, pero tampoco es el chaval que mató a Goliat. No es lo mismo 30 que 60. ¿Me entiende? El problema es que Isbibenov lampareó a David y él dijo: sí puedo, pues yo maté a Goliat. Y se cansó. Es una necedad creer que podemos conquistar el reino solos. Todos necesitamos de todos. Y gracias a Dios, Dios había ya dispuesto a un hombre para ayudar al rey, Abisai. Y este estaba atento a las necesidades del rey. Y de aquí podría salir otra predicación. Pero Abisai está atento a lo que está sucediendo con el rey. No es que haya sido asignado para pelear junto al rey, pero un líder que está conectado con su rey no le quita la vista de encima a su rey. ¿Y cuánta gente hoy día ha caído ante Goliat y vive sin arraigarse a una congregación, a un liderazgo? Camina en orfandad. ¿Cuántos han sido vencidos por Sipai, moviéndose en un doble ánimo? Hoy sí, mañana no. ¿Cuántos han caído ante el Agmi, volviéndose egoístas y siendo ellos el centro de su propio universo? ¿Cuántos están siendo dominados por 6 dedos? ¿Y cuántos otros están cayendo ante Isbibenov? Si Dios le dio a David 5 piedras, es porque Dios quería que cayeran 5 gigantes. Pero no iban a caer si David detenía, escucha bien lo que voy a decir, de la sangre su espada. Hay un pasaje fuertísimo referente a lo que acabo de expresar. Y dice el Señor: maldito aquel que hiciese indolentemente la obra del Señor. Maldito aquel
que retuviese de la sangre su espada. Maldito aquel que teniendo la gracia para hacer la voluntad de Dios, no se apresura a hacerla. Una maldición expresada de la boca de Dios debería preocuparnos y sacudirnos, y no conchudamente como Judas preguntar: ¿acaso seré yo, Señor? Ya lo sabes. Autoexaminarnos y ver en qué estamos fallando para buscar corresponder de una forma mucho más profunda, mucho más seria, con el favor que Dios nos ha brindado. Pero todo parte de que tu fe esté bien. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la forma en la cual nosotros vencemos es a través de nuestra fe. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor. Pero antes de eso, juntos, ya de pie, vamos a leer lo siguiente. Dios desea que vivamos libres y en victoria. No le permitamos a ningún gigante enseñorearse de nuestra vida. Seamos sobrios y prudentes. Busquemos a Dios y fortalezcamos nuestra fe. Solo así podremos resistir, vencer y trascender como iglesia. Y para que usted lo tenga siempre presente, culminamos con esta porción de la Escritura, Deuteronomio 24. Leámoslo juntos, a voz en cuello. 1, 2, 3. Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, Él es bueno. Aleluya. Eres maravilloso, Jesús. Digno, digno. Cuando tú entiendes que Él está contigo, ningún gigante es un obstáculo significativo en tu vida. Lo ves y entonces puedes saber que lo vas a matar. Porque la gracia de Dios está en tu bolsa. Ahí está. Ahí está su gracia. Amén. Aleluya. Bien, ahora sí vamos a orar.